Muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad vamos a hablar del esquema neoclásico. Como vimos en la oportunidad anterior, el esquema neoclásico nos ofrece un concepto de acción, una estructura de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Por su parte, el esquema neoclásico nos viene a establecer las dificultades que se presentan para el esquema clásico en cuanto a lo que tiene que ver con el concepto y estructura del concepto de acción, ya que como dijimos es un concepto naturalista y lo que establece es que la acción es un movimiento muscular que modifica el mundo exterior, que es perceptible por los sentidos, que está dotado de voluntad, hay un resultado y tiene un nexo causal. Sin embargo, ¿qué se observa cuando se hace la estructura del esquema neoclásico? Que la teoría de la acción en el esquema clásico no puede explicar los delitos de omisión, así como el delito de injurias. Por lo tanto, se queda corto para dar explicación o estudio a algunos de los delitos que pueden estar consagrados en el ordenamiento jurídico. Así, una de las primeras reformas que viene a introducir el esquema neoclásico del delito es el concepto de acción. Al encontrar estas fisuras o estos hierros en el proceso de construcción de la acción, considera el esquema neoclásico que no debe tomarse un punto de fundamentación naturalista o naturalístico en el concepto de acción, sino que introduce un concepto más normativo. Fundamentación es normativa, ¿en qué sentido? En que ya hablamos del concepto de acción desde un comportamiento socialmente relevante. Así las cosas, se mantiene la tesis de que hay voluntariedad en la acción. Sin embargo, la acción se va a considerar aquella conducta socialmente relevante o socialmente reprochable, al punto de que ya no hablamos de acción propiamente, sino que se debe entender que es un comportamiento o una conducta. ¿Por qué esta distinción? Porque hablar de comportamiento o de conducta nos permite necesariamente entender que la conducta puede desarrollarse por acción y o por omisión. De esta manera se puede dar explicación a los conceptos de acción y otros elementos de la estructura de la conducta punible. ¿Qué significa esto? Acá ya vamos a ver que efectivamente se mantienen los tres elementos de la conducta punible. Sigue siendo una conducta tripartita o una estructura tripartita. Hay una acción, hay tipicidad, antijuridicidad y hay culpabilidad. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando ya definimos delito o el delito desde el esquema neoclásico, ya no vamos a decir que es una acción típica, antijurídica y culpable, sino que ya vamos a hablar que es una acción típicamente antijurídica y culpable. Esto es un problema, porque esto significa que desde que la conducta sea típica ya se está presupuestando que es antijurídica. Y hemos visto que no todas las conductas típicas necesariamente son antijurídicas, porque para hablar de antijuridicidad se requiere demostrar que hay una infracción o una vulneración del ordenamiento jurídico sin justa causa. Además, porque esa antijuridicidad, como veremos, ya no es únicamente una antijuridicidad formal, sino material. Entonces, al estudiar el concepto de delito, reiteramos, es una acción típicamente antijurídica. Eso es un gran hierro, que por supuesto va a ser solucionado después, va a ser analizado por el esquema finalista del delito. Ahora, reiteramos, la acción ya no es un movimiento muscular que modifica el mundo exterior perceptible por los sentidos, sino que es un comportamiento socialmente relevante. Sin embargo, se mantiene la tesis que esa acción o ese comportamiento socialmente relevante mantiene la voluntariedad como columna vertebral del concepto de acción. La tipicidad, como estamos viendo, la tipicidad pues es prevalentemente objetiva. ¿Qué significa esto? Que sigue manteniendo esos tipos, esos aspectos objetivos del tipo penal. ¿Por qué razón? Porque se va a señalar que la tipicidad o el tipo penal es la descripción de la conducta que se considera delito. No obstante, ya para el esquema neoclásico se viene a aceptar en algunas oportunidades la existencia de aspectos subjetivos en el tipo penal. ¿Por qué razón? Porque al encontrar una descripción típica puede suceder que no podamos establecer precisamente cuál es la intención con la cual se comete la conducta o la finalidad en cuanto al resultado, porque puede suceder que tenga una finalidad distinta y nos arroje resultados diferentes. Por esta razón, ellos aceptan ya en esta oportunidad la existencia de un aspecto subjetivo. Por eso cuando hablamos de la tipicidad en el esquema neoclásico ya no decimos que es netamente objetiva, sino que es una tipicidad prevalentemente objetiva, es decir, se mantiene el aspecto objetivo como dominante en la tipicidad, pero en oportunidades y dependiendo del tipo penal se van a aceptar los elementos subjetivos para poder identificar cuál es la finalidad específica
de la comisión de la conducta por parte del sujeto agente. Ahora, en esa finalidad, no me malinterpreten en considerar que es la finalidad o la teoría de la acción final del esquema finalista. No, aquí aún no hablamos de teoría de la acción final. Eso pertenece al esquema finalista. Entonces, como se indica, se mantiene el aspecto objetivo y se aceptan en algunos casos los elementos subjetivos. En cuanto al elemento descriptivo, pues obviamente eso significa que hay que describir el comportamiento que está consagrado en el ordenamiento jurídico. Estos aspectos permiten realizar valoraciones desde el concepto de antijuridicidad para poder establecer cuál es la intencionalidad de la conducta. Ahora bien, en cuanto a la antijuridicidad, se señala que la antijuridicidad es la contradicción entre la conducta desplegada por el sujeto y el ordenamiento jurídico. No obstante, señalan en el esquema neoclásico que la antijuridicidad ya viene a aceptar algunos aspectos subjetivos. ¿Por qué? Porque se tiene que valorar si la persona realmente actuó con la intención de defenderse, por ejemplo, en una causal de justificación, es decir, que justifica el comportamiento, que a pesar que en principio es antijurídico, gracias a esa intencionalidad que tiene, deja de ser antijurídico porque la ley le permitiría o la ley lo legitimaría para poder comportarse de esa manera. Tal es el caso actualmente como vemos en la famosa legítima defensa. Esa antijuridicidad lógicamente continúa siendo objetiva prevalentemente. Es decir, que tenemos que tanto la tipicidad como la antijuridicidad continúan siendo prevalentemente el elemento objetivo del delito. Significa ello que la culpabilidad viene a ser el aspecto subjetivo, pero vamos a ver que hay unas grandes modificaciones en esa culpabilidad. Ahora, lo interesante en el esquema neoclásico es que ya vienen a valorar la antijuridicidad no únicamente como la contradicción o la vulneración al ordenamiento jurídico, sino que se hace necesario que ese comportamiento afecte, lesione o ponga en peligro efectivo el bien jurídicamente tutelado. Esto hoy en día lo hemos asociado al principio de lesividad. Es muy fácil identificar si con un comportamiento que está descrito en el ordenamiento jurídico verdaderamente vulnera o no vulnera el bien jurídicamente tutelado o por lo menos si lo pone en peligro efectivo. La introducción del concepto material de la antijuridicidad se lo debemos al esquema neoclásico. Por otra parte, la culpabilidad continúa siendo el nexo psicológico, pero ¿qué nos señala el esquema neoclásico? El esquema neoclásico empieza a ver los problemas de considerar solo el aspecto psicológico o subjetivo en la culpabilidad, porque se pueden presentar situaciones en que la persona actúe con dolo, ¿cierto? Pero esté incurso en una causal que puede excluir la culpabilidad, como un estado de necesidad, por ejemplo. Entonces dicen, no, venga, un momento, es que no basta solo con que haya dolo, porque si su dolo lo comete por una circunstancia que lo obliga, puede estar frente a una situación que disculpe o que más bien exculpe su responsabilidad. En ese sentido, el esquema neoclásico es que viene a introducir el concepto del juicio de reproche. ¿Qué es el juicio de reproche? Es la posibilidad que tiene el administrador de justicia de reprochar el comportamiento desplegado por parte del sujeto agente y cuestionar las razones del por qué se cometió y verificar si la persona tenía la posibilidad de actuar de otra manera. De tal razón que si yo al verificar que la persona puede actuar de otra manera, puedo reprochar su comportamiento. Pero si cuando hago ese análisis no puedo encontrar que la persona hubiese podido actuar de otra manera, no puedo reprochar su comportamiento. Ese es el juicio de reproche que fue introducido en el esquema neoclásico como elemento de la culpabilidad. Ahora, si recordamos en el esquema clásico, hablamos que la imputabilidad era un presupuesto para la existencia de la culpabilidad y mantenemos el concepto. La imputabilidad es la capacidad de comprender la ilicitud del comportamiento. Ojo, la capacidad de comprender la ilicitud no significa que tiene que comprender la ilicitud, sino que es la posibilidad física y mental que tiene la persona de poder comprender que ese comportamiento es ilícito y además de regular su comportamiento de conformidad con dicha comprensión. Entiéndase entonces que ya la imputabilidad no es un presupuesto, no es un presupuesto para la existencia de la culpabilidad, sino que la imputabilidad viene a ser un elemento que integra la culpabilidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver que la culpabilidad tiene básicamente tres elementos. Imputabilidad,
nexo psicológico que viene a ser el dolo y la culpa, y juicio de reproche. Esos son los tres elementos que tiene el esquema neoclásico en la categoría dogmática de la culpabilidad. Ello permite que valoremos en el sede de culpabilidad como aspecto subjetivo que se mantiene si la persona tiene la posibilidad o la capacidad de responder con culpabilidad, pero entonces ya no vamos a hablar de formas de culpabilidad, sino que vamos a hablar de niveles o grados. Lógicamente es más grave actuar con dolo que actuar con culpa. Sin embargo, vamos a ver que este criterio, este concepto va a ser modificado por el esquema finalista, donde vamos a ver una alteración en la ubicación del dolo y la culpa, que tradicionalmente se consideró, y algunas personas consideran que Hans Belzel, en el esquema finalista, traslada el dolo y la culpa de la culpabilidad para la tipicidad, pero esto no es así. Lo que nos señala Hans Belzel en esta oportunidad va a ser es, yo ubiqué el dolo y la culpa donde verdaderamente los encontré, donde están ubicados realmente. De esta manera tenemos que para el esquema neoclásico, la teoría del injusto, entendida como qué se valora más, si la acción o la intención más bien, o el resultado ejecutado o realizado por parte de la persona. Entonces tenemos que tener una teoría de desvalor de resultado. ¿Qué quiere decir ello? Que se da un mayor valor al resultado que a la intencionalidad. No obstante, la intencionalidad no deja de ser un elemento importante, por supuesto, porque la intencionalidad puede implicar la existencia del dolo, así como puede implicar la existencia de la culpa. De esta manera tenemos una estructura general de lo que es el esquema neoclásico. Si nos vamos a los aspectos de comparación, acá podremos hacer un cuadro comparativo en lo que llevamos de el esquema clásico y el esquema neoclásico. Mientras que el delito para el esquema clásico es una acción típica antijurídica y culpable, el delito para el esquema neoclásico es una conducta, es una acción típicamente antijurídica y culpable. Mientras que la acción para el esquema clásico es un movimiento muscular que modifica el mundo exterior, que es perceptible por los sentidos y que tiene como elementos la voluntad, el resultado y la relación de causalidad, para el esquema neoclásico va a ser un comportamiento socialmente reprochable, porque recuerden, nos permite explicar las conductas de acción y de omisión, y está dotado de voluntariedad. Mientras que la tipicidad es estrictamente objetiva para el esquema neoclásico, para el esquema clásico, para el esquema neoclásico la tipicidad es prevalentemente objetiva. Es decir, que ya empieza a aceptar los elementos subjetivos en el tipo penal. Mientras que la antijuridicidad para el esquema clásico es estrictamente objetiva formal, para el esquema neoclásico acepta algunos aspectos subjetivos, es formal lógicamente, pero también es material que se introduce este concepto. Si verificamos el artículo 11 de nuestro Código Penal, encontramos que para que la conducta sea antijurídica se requiere que lesione o ponga en peligro efectivo el bien jurídicamente tutelado. Eso es la antijuridicidad material. En cuanto a la culpabilidad, pues señalamos que en el esquema clásico la culpabilidad está compuesta por dolo y culpa, mientras que en el esquema neoclásico la culpabilidad está compuesta por la imputabilidad, el nexo psicológico que sería el dolo o culpa, que serían niveles o grados de culpabilidad, y el juicio de reproche, que fue un elemento fundamental que se introdujo a la culpabilidad como categoría dogmática en esta estructura del delito. En cuanto a la imputabilidad, dijimos que en el esquema clásico es un presupuesto para la existencia de la culpabilidad, mientras que en el esquema neoclásico es un elemento integrante de la culpabilidad. Y finalmente, en ambos casos tenemos que la teoría de desvalor del delito es de resultado, lo que significa que lo que más se valora o lo que más se tiene en cuenta al momento de valorar un delito es el resultado producido, más que la intención propiamente dicha. De esa manera, mis queridos estudiantes, tenemos una estructura general de lo que es la estructura dogmática del delito en el esquema clásico. Espero que haya sido de fácil comprensión, es un tema muy sencillo y en el próximo video nos reflejaremos a lo que tiene que ver con el esquema finalista. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego.